Adelante. Buenos días, diputadas y diputados. Agradezco a todos su amable asistencia a esta 14ª sesión ordinaria de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, vía remota. Pido respetuosamente a nuestra secretaria pueda dar cuenta de las y los diputados que se encuentran presentes en esta sesión remota y verificar si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de asistencia a las y los diputados que se encuentran presentes en esta sesión virtual. Les pido que de viva voz pasen lista. Diputado José Manuel Vargas Bernal. Presente, diputada. Diputado Héctor Barrera Marmolejo. Diputada Leticia Estrada Hernández, presente. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. Presente, José Luis Rodríguez. Diputada Evelyn Parra Álvarez. Evelyn Parra, presente. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Diputada Leticia Esther Varela Martínez. Varela, presente, secretaria, gracias. Diputado presidente. Hay quórum, se encuentran 4 diputadas y diputados. Gracias. Solicitar a los compañeros de innovación. Está tratando de entrar el compañero diputado Héctor Barrera, solo que no ha podido ingresar a esta sesión. Si es que no Diputado presidente, sí pasó lista de asistencia, perdón. Diputado secretario, tenemos la asistencia del diputado José Luis. A ver, diputado presidente, corrijo, somos 5 diputadas y diputados con la asistencia del diputado José Luis. Muchas gracias, diputada Leticia. Toda vez que contamos con el quórum legal requerido para llevar a cabo esta sesión, siendo las 10:13 horas del 30 de noviembre de 2020, se abre la 14ª sesión ordinaria de la Comisión de Atención a Víctimas. Solicito a la secretaria le pueda dar lectura al orden del día y lo ponga a consideración. En votación nominal, la aprobación del mismo. Por instrucciones de la presidencia, se va a dar lectura al orden del día de esta 14ª sesión ordinaria de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. Orden del día. En el numeral 1, lista de asistencia y verificación de quórum. En el numeral 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. En el 3, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior y consideración de la versión estenográfica. En el 4, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas, por la que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adicionan 2 párrafos al artículo 103 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México que presentó la diputada de La Voz, Leticia Estrada Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 7 y 8 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que presentó el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, y por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 6 y se deroga la fracción 2 del artículo 23 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que presentó el diputado José Manuel Vargas Bernal, del Grupo Parlamentario de Morena. En el numeral 5, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas, por el que se aprueba la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, para que en coordinación con las personas titulares de las 16 alcaldías y con las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de México, conforme a la brevedad los grupos de búsqueda en cada demarcación territorial, presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo
parlamentario de Morena. En el numeral 6, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas, por el que se aprueba la proposición con punto de acuerdo que exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Búsqueda de Personas y a la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, a desarrollar a la brevedad un plan exhaustivo de búsqueda de personas para la zona de la Jusco, ubicada en el extremo suroeste de la Ciudad de México, con la participación y supervisión de las familias de personas desaparecidas, en respuesta a los hechos suscitados el pasado 18 de agosto del año en curso. Presentada por la de la voz, diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. En el numeral 7, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas respecto a la galardonada a ser condecorada con la Medalla al Mérito de la Defensa de las Víctimas 2020. En el numeral 8, discusión y en su caso aprobación del informe de la Comisión de Atención Especial a Víctimas correspondiente al periodo de la Comisión Permanente del 1 de junio al 31 de agosto del 2020. Discusión y en su caso aprobación del informe semestral de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 9. Discusión y en su caso aprobación del informe anual de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 10. Discusión especial a víctimas. En el numeral 11, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020-21 de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. En el numeral 12, asuntos generales. Está a consideración el orden del día. ¿Existe alguna o algún diputado en contra de aprobar el orden del día? Se aprueba el orden del día, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Diputadas y diputados, como siguiente punto en el orden del día está la lectura y en su caso aprobación del acta de la octava sesión extraordinaria de la Comisión, la cual fue turnada para su análisis con oportunidad. Solicito que se dispense la lectura y se pueda someter a su consideración. Por tanto, pido a nuestra diputada secretaria puede efectuar la votación correspondiente. Por instrucciones del presidente, someto a su consideración la dispensa de la lectura del acta de referencia. ¿Existe algún diputado que desee manifestarse al respecto? De no ser así, ¿alguna o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura del acta de referencia? Presidente, le informo que el resultado de la votación es por unanimidad, a favor de la dispensa de la lectura del acta de referencia. Gracias, diputada secretaria. Le solicito que someta a consideración el acta de referencia. Por instrucciones de la presidencia, someto a su consideración el acta de referencia. ¿Alguna o algún diputado está en contra de aprobar el acta de referencia? Se aprueba el acta, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Solicito someta a consideración la versión estenográfica de la sesión anterior. Por instrucciones de la presidencia, someto a su consideración la versión estenográfica de referencia. ¿Alguna o algún diputado está en contra de aprobar la versión estenográfica de referencia? Se aprueba la versión estenográfica de referencia, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Como siguiente punto en el orden del día está la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas, por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adicionan 2 párrafos al artículo 103 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que presentó la diputada Leticia Estrada Hernández del Grupo Parlamentario de Morena, por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 7 y 8 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que presentó el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda y por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 6 y se deroga la fracción 2
del artículo 23 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México que presentó el de la voz, José Manuel Vargas Bernal, del Grupo Parlamentario de Morena. Las iniciativas en materia del presente dictamen tuvieron por objetivo, 1, la iniciativa que presentó la diputada Leticia Hernández del Grupo Parlamentario de Morena, establecer que los grupos de búsqueda se instalen en un periodo no mayor a 30 días hábiles posteriores a la fecha de nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, con lo cual se estará fortaleciendo el marco legal para que las comisiones de búsqueda de personas puedan auxiliarse de grupos de búsqueda ubicadas en cada una de las 16 demarcaciones ante el reporte de una persona robada o reportada, como desaparecida, pues se considera que contar por lo menos con un grupo de búsqueda por demarcación y así el desarrollo de búsqueda se lleve con mayor celeridad, aumentando la posibilidad de localización de la persona aún con vida y sin daños en su integridad. Al mismo tiempo, la presente iniciativa busca establecer la obligación de la Comisión de Búsqueda para emitir los mecanismos que considere pertinentes en materia de desaparición de personas para la capacitación de servidores públicos que integran los grupos de búsqueda, con la finalidad de que cuenten con la capacitación necesaria en un plazo no mayor a 60 días hábiles siguientes al nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Lo anterior, con la finalidad de que los grupos de búsqueda cuenten con personal suficiente, calificado y actualizado en la materia para desarrollar con celeridad y certidumbre los procedimientos que den pauta a la pronta localización de las personas reportadas como desaparecidas. En el punto número 2 tenemos la iniciativa que presentó el diputado José Martín del Campo Castañeda, que tiene por objeto establecer las unidades de atención temprana para que brinden asesoría y orientación legal a los y las denunciantes. Tendrán como objetivo recibir de forma inmediata las denuncias de las personas y canalizarlas a la instancia competente de acuerdo a la naturaleza del acto denunciado, de conformidad con la ley en la materia. Consigna también que tiene que abrir todos los caminos para tener la mayor cantidad de información que permita saber quiénes son las personas reportadas como desaparecidas, así como avanzar y hacer más eficaces tanto las acciones de búsqueda como el entendimiento de los patrones de desaparición. Por su parte, la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos y de la Ciudad de México, en su artículo 10, señala que la acción gubernamental tendrá que atender de manera transversal los siguientes principios de perspectivas: dignidad humana, principio pro persona, igualdad y no discriminación y perspectiva de género. Como tercer punto, la iniciativa que presentó el de la voz tuvo por objeto la garantía y ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de no violentar el debido proceso y que las normas de la Ciudad de México no se contravengan con la norma de carácter general o nacional, así como garantizar la igualdad de condiciones para aquellas personas que deseen competir por la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Al respecto, les comento que las iniciativas de adición fueron modificadas de la siguiente forma. Artículo 2, referente de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, en la cual se establecen los objetos de la norma y el promovente incorpora la figura del representante legal de víctimas, el cual se adecuó a los términos establecidos en la norma general y local en la materia de víctimas para incorporar la figura de asesor jurídico. En un segundo plano, la iniciativa se modificó al considerar que el primer objeto de la normativa de búsqueda de personas establece la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de la ciudad con las entidades federativas, vecinas, vecinos y municipios. Al establecer esta coordinación, se consideró que la ley establece atribuciones de autoridad, mientras que los particulares los dota de derechos y garantías. Por ello, la propuesta se traslada a la fracción sexta del mismo artículo para quedar como sigue. Artículo 2, fracciones de la 1, la quinta, y se agrega la fracción sexta. Establecer la forma de participación de los familiares, sus asesores jurídicos, las instancias de la sociedad civil organizada y el sector privado. Además, demás víctimas indirectas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Por lo que refiere al artículo 6 de la misma norma, se aprueba en razón de que era violatorio de los procedimientos jurídicos, pues su superioriedad del marco jurídico se da a partir de la fuente primigenia de derecho que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segunda de la normativa general nacional y federal, así como la normativa secundaria derivada del marco constitucional, al establecer que la normativa de carácter general, como supletoria de la normativa local, se violentan los procesos jurisdiccionales de tal manera que se aprueba con modificación a dicho artículo.
en cuanto a las restricciones de los artículos 7 y 8 del apartado Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar la búsqueda especializada con perspectiva de derechos humanos y el principio pro persona, además de incorporar la ficha de búsqueda como uno de los elementos y herramientas en la búsqueda y localización de este grupo vulnerable. En lo que refiere a la fracción segunda del artículo 23, se decidió aprobar al considerarse violatorio de los principios de derechos humanos de segunda generación, pues el trabajo como principio y derecho de toda persona se puede limitar a los hechos ocurridos en un pasado inmediato, como es ser condenado por algún delito o haber sido inhabilitado. Por ello, consideró aprobarse. Finalmente, por lo que refiere al artículo 40, se adiciona y modifica la iniciativa base, pues se consideró que la instalación y capacitación de los grupos de búsqueda como herramienta de las instituciones especializadas en la búsqueda y localización de personas debe darse con celeridad y sobre todo con la expertise. Por ello, se determinó que dichos grupos deberían quedar instalados en un plazo máximo a la toma de las y los alcaldes de cada demarcación territoriales, así como la capacitación de estos grupos, que no podrá exceder a los 60 días hábiles después de su instalación. Toda vez que la Secretaría Técnica de esta dictaminadora hizo entrega del dictamen referido, pregunto si alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra. ¿No? De no ser así, solicito a nuestra diputada secretaria pueda recabar la votación de manera nominal. Con gusto. Con instrucciones de la presidencia, se procede a recoger la votación nominal, solicitándoles, compañeras y compañeros diputados, que al mencionarlos digan su nombre y el sentido de su voto. Diputado José Manuel Vargas Bernal. Sí, diputada, a favor. Lo que pasa es que fui por tantita agua. Diputado Héctor Barrera Marmolejo. La de la voz, diputada Leticia Estrada Hernández. A favor. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. José Luis Rodríguez, a favor. Gracias. A favor. Diputada Evelyn Parra. Evelyn Parra, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Diputada Leticia Esther Varela Martínez. Varela, a favor, secretaria. Gracias. Gracias. Diputado presidente, le informo que hay 5 votos a favor, ninguno en contra. En virtud de lo anterior, queda aprobado el dictamen de referencia. Diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Como siguiente punto en el orden del día está la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas, por el que se aprueba la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para que, en coordinación con las personas titulares de las 16 alcaldías y con las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de México, conforme a la brevedad los grupos de búsqueda en cada demarcación territorial, presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Dicha propuesta se ha determinado aprobar toda vez que la proposición en materia del presente dictamen se encuentra fundada principalmente en las disposiciones del artículo 40 de la Ley de Búsqueda de Personas para la Ciudad de México, el cual establece la obligación de la Comisión Local de contar con al menos un grupo de búsqueda en cada demarcación territorial, integrado por personas servidoras públicas especializadas en la búsqueda tanto del gobierno de la ciudad como de cada alcaldía respectiva. Asimismo, se establece la obligación de los cuerpos asimismo se establece la obligación y instalación de los cuerpos especializados, así como de toda persona servidora pública que sea requerida de colaborar con la Comisión de Búsqueda en términos de las disposiciones legales aplicables. En el mismo sentido, la diputada promovente destaca que las personas titulares de las alcaldías deben designar el personal calificado en materia de desaparición o toda aquella persona servidora pública que, derivado de sus facultades, les sea posible contribuir en el proceso de búsqueda, como lo son prioritariamente áreas de derechos humanos, seguridad ciudadana, protección civil, entre otras que se consideren idóneas para mejorar la eficiencia y eficacia del proceso de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas. A su vez,
El gobierno de la Ciudad de México debe abonar con el personal que considere apto para colaborar en las acciones que sean necesarias en el proceso de búsqueda, como pudiera ser personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre los oficiales que eficienten procedimientos de referencia. Toda vez que la Secretaría Técnica de esta dictaminadora hizo entrega del dictamen referido, pregunto si alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra. De no ser así, le solicito a nuestra diputada secretaria que pueda recabar la votación de manera nominal. Por instrucciones de la presidencia se procede a recoger la votación nominal, solicitándoles, diputadas y diputados, que al mencionarlos digan su nombre y el sentido de su voto. Diputado José Manuel Vargas Bernal. Vargas Bernal, en pro. Diputado Héctor Barrera Marmolejo. La de la voz, diputada Leticia Estrada Hernández. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. José Luis Rodríguez, a favor. Gracias. Diputada José Luis Evelyn Rodríguez, Parra Álvarez. a favor. Gracias, diputado. Evelyn José Luis. Parra, a favor. Diputada. Evelyn Parra, a Gracias, favor. diputada. Diputada Ana Cristina Hernández. Diputada Leticia Esther Varela Martínez. Varela en pro. Gracias. Diputado presidente, le informo que hay 5 votos a favor, 0 votos en contra. En virtud de lo anterior, queda aprobado el dictamen de referencia, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Como siguiente punto en el orden del día está la discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas, por el que se aprueba la proposición con punto de acuerdo que exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Búsqueda de Personas y a la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, a desarrollar a la brevedad un plan exhaustivo de búsqueda de personas para la zona de la Jusco, ubicada en extremo suroeste de la Ciudad de México, con la participación y supervisión de las familias de personas desaparecidas. En esta respetuosa y en esta respuesta a los hechos suscitados, el pasado 18 de agosto del año en curso, presentada por la diputada Leticia Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. La diputada promovente señala que la proposición se encuentra motivada por los hechos suscitados el pasado 18 de agosto del año en curso, cuando una brigada compuesta por 50 personas, en su mayoría familiares de personas desaparecidas, en acompañamiento de 2 servidores públicos de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, realizaron una búsqueda de campo en la zona del Valle del Tezontle, en el Ajusco, ubicado al suroeste de la capital, en donde se realizó el hallazgo de restos óseos humanos. Asimismo, la proposición da cuenta que la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió un comunicado en el que señala que la región de la Jusco podría ser una zona donde se concentre un mayor número de restos humanos, y en palabras de la diputada promovente, ello demuestra lo grave y aguda que es la problemática que persiste en la actualidad. ¿Por qué? En todo momento, la búsqueda de personas desaparecidas debe ser realizada en acompañamiento de las autoridades competentes, no dejando toda labor de campo a los colectivos, asociaciones civiles e inclusive, como se visibiliza en este caso, de personas familiares de desaparecidos, porque no debe olvidarse que estas son también víctimas de la circunstancia al de conocer el paradero de su ser querido. Toda vez que nuestra Secretaría Técnica de esta dictaminadora hizo entrega de este dictamen, pregunto si alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra. De no ser así, solicito a nuestra diputada secretaria pueda recabar la votación de manera nominal. Por instrucciones de la presidencia se procede a recoger la votación nominal, solicitándoles, diputadas y diputados, que al mencionarlos digan su nombre y el sentido de su voto. Diputado José Manuel Vargas Bernal. José Manuel Vargas, en pro. Diputado Héctor Barrera Marmolejo. La de la voz, diputada Leticia Estrada Hernández. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. A favor, José Luis Rodríguez. Diputada Evelyn Parra Álvarez.
Evelyn Parra, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Gracias, diputada. Diputada Leticia Esther Varela Martínez. Varela en pro. Gracias. Diputado presidente, le informo que tenemos 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En virtud de lo anterior, queda aprobado el dictamen de referencia, diputado presidente. Además, aprovecho para decir que la diputada Ana Hernández se integra a esta reunión. Bienvenida, diputada Ana Hernández. Gracias. Gracias, diputada secretaria. Como siguiente punto en el orden del día, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí, presidente. Que de repente empezó a hacer algo extraño en mi computadora. Como siguiente punto en el orden del día está la discusión en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas respecto a la galardonada a ser condecorada con la medalla al mérito en defensa de víctimas. Con anterioridad les compartió el expediente de la persona puesta para ser condecorada con la medalla por la defensa de víctimas 2020 y tras un análisis profundo se ha determinado condecorar con la presea a la ciudadana Carla de la Cuesta Soria, quien tiene formación en Derecho, actualmente se desempeña como comunicadora y activista al llevar un mensaje de manera nacional e internacional sobre la protección de los más importantes derechos humanos, libertad y dignidad. Al respecto, el respaldo permanente a niños, niñas y adolescentes, así como adultos sobrevivientes y defensa de las leyes que benefician a las víctimas en su devastador proceso de enfrentar a los victimarios. La insistente presencia a través de campañas y medios para buscar la mayor y más poderosa arma para acabar con la impunidad es romper el silencio, hoy arropadas por una sociedad sensible y respetuosa. El documento fue distribuido con oportunidad. ¿Alguna o algún diputado tiene algún comentario? Le solicito a nuestra diputada secretaria entonces recoger la votación de manera nominal del dictamen de referencia. Por instrucciones de la presidencia se procede a recoger la votación nominal, solicitándoles, compañeros y compañeros diputados, que al mencionarlos digan su nombre y el sentido de su voto. Diputado José Manuel Vargas Bernal. José Manuel Vargas, a favor. Diputado Héctor Barrero Marmolejo. La de la voz, diputada Leticia Estrada Hernández, a favor. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor. Diputada Evelyn Parra Álvarez. Evelyn Parra, a favor. Gracias, diputada. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Gracias, diputada. Diputada Leticia Esther Varela Martínez, perdón. Varela en pro, secretaria. Gracias. Diputado presidente, le informo que hay 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En virtud de lo anterior, queda aprobado el dictamen de referencia. Diputado presidente. Gracias, diputada. Como siguiente punto en el orden del día está la discusión y en su caso aprobación de los informes correspondientes a la Comisión Permanente del 1 de junio al 31 de agosto del 2020. El informe semestral correspondiente al 1 de marzo al 31 de agosto del 2020 y el informe anual correspondiente al 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020. Adicionamos también el informe trimestral correspondiente al 1 de julio, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020. Los documentos fueron turnados con oportunidad. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? Ahora les solicito, compañeras y compañeros diputados, poder efectuar la votación en un solo acto de los 4 informes de referencia. Diputada secretaria, ¿puede consultar a la comisión si es de aprobarse en un solo acto los informes? Sí, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, se somete a su consideración la votación en un solo acto de los informes de referencia.
¿Alguna o algún diputado está en contra de aprobar la propuesta? Se aprueba, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Le solicito recoger la votación de manera económica de los informes de referencia. Por instrucciones de la presidencia están a su consideración los informes correspondientes a la comisión permanente. El informe semestral, el informe anual y el informe trimestral. ¿Algún diputado está en contra de aprobar los informes? Se aprueban los informes, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Como siguiente punto en el orden del día está la discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020-2021 de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, en el cual se integran los objetivos a cubrir en este último ejercicio constitucional de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que habrá de realizar esta comisión, así como el calendario de sesiones ordinarias para el año 2021. El documento fue tornado con oportunidad. ¿Alguna o algún diputado desea manifestarse al respecto? De no ser así, solicito a la diputada secretaria pueda recoger la votación de manera nominal del programa de referencia. Por instrucciones de la presidencia se procede a recoger la votación nominal, solicitándoles, compañeras y compañeros diputados, que al mencionarlos digan el nombre y el sentido de su voto. Diputado José Emanuel Vargas Bernal. Vargas Bernal en pro. Diputado Héctor Barrera Marmolejo. La de la voz, Leticia Estrada Hernández, a favor. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. Casi no se le escucha, diputado José Luis. José Luis Rodríguez, a favor. A favor, diputada. Gracias. Diputada Evelyn Parra Álvarez. Evelyn Parra, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández a favor. Diputada Leticia Esther Varela Martínez. Varela, a favor. Gracias, diputada Leti. A usted. Diputado presidente, le informo que hay 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba. Gracias, diputada secretaria. El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo en este momento. De no ser así, diputada secretaria, le pido de lectura al siguiente punto del orden del día. Diputado presidente, le informo que se han agotado los asuntos en cartera. Gracias, diputada secretaria. No habiendo más asuntos a tratar, se declara concluida la 14ª sesión ordinaria de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, siendo las 10:45 horas del día 30 de noviembre de 2020. Agradezco a todas y todos su amable asistencia a esta sesión. Gracias, compañeros. Con mucho gusto, presidente. Adiós. Buen día, compañerita. presidente. Buen día a todos. Adiós. Bye. Nos vemos. Buen día a todos. Bye, bye. Buenos días. A darle. Bye, bye. A darle. Muchísimas gracias, compañeros de innovación. Hasta luego.